El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Soy el pastor Juan Antonio de la Iglesia Monte Sión en Oaxaca. He titulado a mi mensaje y devocional de esta mañana, ¿qué hacemos con el pecado? Y quiero leerles de Levítico capítulo 4, los primeros 4 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Oremos. Padre, en este momento te damos muchas gracias por esta mañana, y por permitirnos meditar unos minutos en tu bendita palabra. Queremos rogarte, Dios, que a través de esta escritura y de las que estaremos analizando, seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. He titulado a este mensaje, ¿qué hacemos con el pecado? El pecado es más que una infracción de la ley. Es ir contra lo establecido por Dios. Es el rechazo de la voluntad de Dios. Es una rebelión o una negación de sujetarse a la legítima autoridad del Señor. Pero ¿qué hace usted con el pecado? Y no me refiero a los pecados de los demás, porque con ese sí sabemos qué hacer. Lo criticamos o lo ignoramos. Pero ¿qué hacemos con los nuestros? ¿También los ignoramos? ¿Los escondemos? ¿Los evadimos? ¿Qué hacemos cuando alguna persona nos confronta con nuestros pecados? ¿Los enfrentamos y reconocemos o nos justificamos? En los primeros versículos de este capítulo 4 del libro de Levítico podemos leer un tipo de pecado que había en aquel entonces y que hasta nuestros días también se sigue cometiendo. Eran los pecados cometidos por hierro. Estos pecados, según nos explican los diccionarios, eran pecados que se cometían, ¿verdad?, por ignorancia o inadvertidamente, o porque había alguna negligencia en la vida de las personas. ¿Sí? Déjeme decirle que cuando nosotros no nos percatamos del pecado, ¿verdad?, no por eso deja de ser pecado. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha hecho algo malo sin darse cuenta o hasta después? Aunque no lo haya hecho intencionalmente, su pecado sigue siendo pecado. Así que uno de los propósitos de Dios era hacernos conscientes, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y no solamente, ¿verdad?, que pudiéramos estar conscientes, sino que pudiéramos recibir el perdón y no volverlos a cometer. ¿Por qué es tan grave el pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. Es una división entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 dice que el pecado o las iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El pecado rompe la comunión, nos rompe la comunión con Dios. Nos separa no solamente de Dios, nos separa de nuestra familia o de las personas a las que ofendemos. Así que nosotros necesitamos estar conscientes del pecado. Y si hemos pecado deliberadamente, necesitamos también ser restaurados, pues tenemos un Dios santo que desea que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza. Así que lo primero que necesitamos saber en nuestras vidas en cuanto al pecado es que necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. Necesitamos, ¿verdad?, reconocer que le hemos fallado a Dios. Como les venía diciendo, hay pecados que son cometidos por ignorancia o descuido o no intencionalmente. En la Escritura podemos encontrar pecados que se cometían incluso, ¿verdad?, por no denunciar los pecados de otros, según Levítico 5:1. ¿Sí? También encontramos los pecados que se cometían por contaminación.
En Levítico 5:2 dice así: asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia o inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera, será inmunda y será delinquido. Versículo 3: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmunda, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Así que, aunque las personas se contaminaban y no se daban cuenta, y posteriormente, ¿verdad?, echaban de ver que se habían contaminado, de todas maneras las personas eran culpables. En 2 Corintios 7:1 nos dice también la Escritura, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos nosotros en cuanto a los pecados que encontramos también de contaminación? Dice así la Escritura, 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así que Dios quiere que nosotros nos guardemos de toda contaminación, guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros ojos. Ahora, también hay otros tipos de pecados, los pecados que nosotros cometemos deliberadamente. Este tipo de pecado en el Antiguo Testamento, según Números, eran pecados que, si las personas los cometían con premeditación, alevosía y ventaja, las personas eran cortadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, según Números 15, 29 al 31, esto equivalía a una rebelión abierta. Así que, ¿qué tipo de pecados estamos cometiendo nosotros? Muchas veces, incluso al hablar, ¿verdad?, nosotros pecamos deliberadamente, porque prometemos hacer algo y no lo cumplimos. Hay pecados por jurar o prometer. Nuestro Señor Jesucristo simplemente nos dijo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Y la Escritura también dice en Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, no solamente necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. En segundo lugar, necesitamos, ¿verdad?, seguir un procedimiento para que nuestras vidas sean sanadas, limpiadas de toda maldad y de todo pecado. Lo primero que tenían que hacer los israelitas era venir al templo, a la puerta, traer un animal y confesar su pecado. Y después entregaban una ofrenda en sacrificio dependiendo de quién cometía el pecado. Ahora, es muy importante que cuando ellos confesaban su pecado, igual que nosotros, tenía que ser en una verdadera actitud de arrepentimiento. La confesión es indispensable, pero se requiere que ésta sea sincera, ¿sí?, que se acepte de verdad la culpa que hemos cometido, y de esta manera alguien tiene que pagar por el pecado. En aquel entonces había ofrendas o sacrificios por el pecado. Hoy en día sabemos por la Escritura que Cristo Jesús, nuestro Señor, Él pagó por todos nuestros pecados. Ya no hay necesidad de ofrecer muchos sacrificios. Hebreos 10, 11 dice así, y 12: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que con el sacrificio de Cristo fue suficiente para que las personas pudiéramos ser limpiadas. Hebreos 9 dice así, versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Versículo 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que una vez que nosotros entendemos que hemos pecado y que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros necesitamos venir a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos
orar a Él y pedirle en el nombre de Cristo que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Su palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Lo permitimos en nuestra vida? Hoy quiero invitarle a que permitamos que mejor Dios, con su palabra y con su espíritu, nos haga más conscientes del pecado en nuestras vidas. Identifiquemos qué tipo de pecados hemos cometido ante Dios. ¿Han sido pecados por ignorancia o han sido en abierta rebelión? Una vez que usted los identifique, admita su culpa. Confiese su pecado en una actitud de arrepentimiento. Ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pídale que le perdone y hágalo con todo su corazón. Y tenga fe que por medio del sacrificio de Jesús, usted recibirá el perdón de sus pecados. Déjeme acompañarle en una oración y juntos pidamos a Dios. Padre, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. No lo hacemos en nuestros méritos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Hemos cometido tanto pecados por ignorancia como deliberadamente. Pero, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Necesitamos, ¿verdad?, reconocer que le hemos fallado a Dios. Como les venía diciendo, hay pecados que son cometidos por ignorancia o descuido o no intencionalmente. En la Escritura podemos encontrar pecados que se cometían incluso, ¿verdad?, por no denunciar los pecados de otros, según Levítico 5:1. ¿Sí? También encontramos los pecados que se cometían por contaminación. En Levítico 5:2 dice así: asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia o inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera, será inmunda y será delinquido. Versículo 3: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmunda, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Así que, aunque las personas se contaminaban y no se daban cuenta, y posteriormente, ¿verdad?, echaban de ver que se habían contaminado, de todas maneras las personas eran culpables. En 2 Corintios 7:1 nos dice también la Escritura, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos nosotros en cuanto a los pecados que encontramos también de contaminación? Dice así la Escritura, 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.
Así que Dios quiere que nosotros nos guardemos de toda contaminación, guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros ojos. Ahora, también hay otros tipos de pecados, los pecados que nosotros cometemos deliberadamente. Este tipo de pecado en el Antiguo Testamento, según Números, eran pecados que si las personas los cometían con premeditación, alevosía y ventaja, las personas eran cortadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque según Números 15, 29 al 31, esto equivalía a una rebelión abierta. Así que, ¿qué tipo de pecados estamos cometiendo nosotros? Muchas veces, incluso al hablar, ¿verdad?, nosotros pecamos deliberadamente, porque prometemos hacer algo y no lo cumplimos, ¿verdad? Hay pecados por jurar o prometer. Nuestro Señor Jesucristo simplemente nos dijo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Y la Escritura también dice en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, no solamente necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. En segundo lugar, necesitamos, ¿verdad?, seguir un procedimiento para que nuestras vidas sean sanadas, limpiadas de toda maldad y de todo pecado. Lo primero que tenían que hacer los israelitas era venir al templo, a la puerta, traer un animal y confesar su pecado. Y después entregaban una ofrenda en sacrificio dependiendo de quién cometía el pecado. Ahora es muy importante que cuando ellos confesaban su pecado, igual que nosotros, tenía que ser en una verdadera actitud de arrepentimiento. La confesión es indispensable, pero se requiere que ésta sea sincera, ¿sí?, que se acepte de verdad la culpa que hemos cometido, y de esta manera alguien tiene que pagar por el pecado. En aquel entonces había ofrendas o sacrificios por el pecado. Hoy en día sabemos por la Escritura que Cristo Jesús, nuestro Señor, Él pagó por todos nuestros pecados. Ya no hay necesidad de ofrecer muchos sacrificios. Hebreos 10, 11 dice así, y 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que con el sacrificio de Cristo fue suficiente para que las personas pudiéramos ser limpiadas. Hebreos 9 dice así, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que una vez que nosotros entendemos que hemos pecado y que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros necesitamos venir a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos orar a Él y pedirle en el nombre de Cristo que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Su palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Lo permitimos en nuestra vida? Hoy quiero invitarle a que permitamos que mejor Dios con su palabra y con su espíritu nos haga más conscientes del pecado en nuestras vidas. Identifiquemos qué tipo de pecados hemos cometido ante Dios. ¿Han sido pecados por ignorancia o han sido en abierta rebelión? Una vez que usted los identifique, admita su culpa. Confiese su pecado en una actitud de arrepentimiento.
ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pídale que le perdone y hágalo con todo su corazón y tenga fe que por medio del sacrificio de Jesús usted recibirá el perdón de sus pecados. Déjeme acompañarle en una oración y juntos pidamos a Dios. Padre, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. No lo hacemos en nuestros méritos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Hemos cometido tanto pecados por ignorancia como deliberadamente. Pero, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. En segundo lugar, necesitamos, ¿verdad?, seguir un procedimiento para que nuestras vidas sean sanadas, limpiadas de toda maldad y de todo pecado. Lo primero que tenían que hacer los israelitas era venir al templo, a la puerta, traer un animal y confesar su pecado. Y después entregaban una ofrenda en sacrificio dependiendo de quién cometía el pecado. Ahora es muy importante que cuando ellos confesaban su pecado, igual que nosotros, tenía que ser en una verdadera actitud de arrepentimiento. La confesión es indispensable, pero se requiere que ésta sea sincera, ¿sí?, que se acepte de verdad la culpa que hemos cometido, y de esta manera alguien tiene que pagar por el pecado. En aquel entonces había ofrendas o sacrificios por el pecado. Hoy en día sabemos por la Escritura que Cristo Jesús, nuestro Señor, Él pagó por todos nuestros pecados. Ya no hay necesidad de ofrecer muchos sacrificios. Hebreos 10, 11 dice así, y 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que con el sacrificio de Cristo fue suficiente para que las personas pudiéramos ser limpiadas. Hebreos 9 dice así, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que una vez que nosotros entendemos que hemos pecado y que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros necesitamos venir a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos orar a Él y pedirle en el nombre de Cristo que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Su palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad.
Y primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Lo permitimos en nuestra vida? Hoy quiero invitarle a que permitamos que mejor Dios, con su palabra y con su espíritu, nos haga más conscientes del pecado en nuestras vidas. Identifiquemos qué tipo de pecados hemos cometido ante Dios. ¿Han sido pecados por ignorancia o han sido en abierta rebelión? Una vez que usted los identifique, admita su culpa, confiese su pecado en una actitud de arrepentimiento, ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pídale que le perdone y hágalo con todo su corazón, y tenga fe que por medio del sacrificio de Jesús usted recibirá el perdón de sus pecados. Déjeme acompañarle en una oración y juntos pidamos a Dios. Padre, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. No lo hacemos en nuestros méritos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Hemos cometido tanto pecados por ignorancia como deliberadamente. Pero, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que una vez que nosotros entendemos que hemos pecado y que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros necesitamos venir a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos orar a Él y pedirle en el nombre de Cristo que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Su palabra dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Lo permitimos en nuestra vida? Hoy quiero invitarle a que permitamos que mejor Dios, con su palabra y con su espíritu, nos haga más conscientes del pecado en nuestras vidas. Identifiquemos qué tipo de pecados hemos cometido ante Dios. ¿Han sido pecados por ignorancia o han sido en abierta rebelión? Una vez que usted los identifique, admita su culpa, confiese su pecado en una actitud de arrepentimiento, ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pídale que le perdone y hágalo con todo su corazón, y tenga fe que por medio del sacrificio de Jesús usted recibirá el perdón de sus pecados. Déjeme acompañarle en una oración y juntos pidamos a Dios. Padre, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti.
No lo hacemos en nuestros méritos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Hemos cometido tanto pecados por ignorancia como deliberadamente. Pero, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Rebelión. Una vez que usted los identifique, admita su culpa, confiese su pecado en una actitud de arrepentimiento, ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pídale que le perdone y hágalo con todo su corazón y tenga fe que por medio del sacrificio de Jesús usted recibirá el perdón de sus pecados. Déjeme acompañarle en una oración y juntos pidamos a Dios. Padre, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. No lo hacemos en nuestros méritos, Señor, porque reconocemos que hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Hemos cometido tanto pecados por ignorancia como deliberadamente. Pero, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que en esta hora confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones todos los pecados que hemos cometido y que nos limpies de toda nuestra maldad. En este momento creemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor,
de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y ser limpios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a cada día a tener más conciencia, Señor, de los pecados para no cometerlos. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ayúdanos a aborrecer el mal y aborrecer aún los pecados, Señor, con los que somos tentados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.